Neojudaísmo. Tanto el Israel de nuestros días como el judaísmo no son hoy lo que fueron en tiempos del patriarcado. Incluso en tiempos de Moisés y el tiempo posterior a este, en el periodo de los jueces, reyes y profetas. En esencia, el hebreísmo primitivo, legítimo o judaísmo antiguo, como lo queramos llamar, ha sido distorsionado, desfigurado, desplazado y reemplazado, suplantado o sustituido por el judaísmo moderno o actual, valga la expresión, que no es otro que el judaísmo rabí. Se podría decir entonces que el judaísmo ha sido secuestrado por el rabinismo. Ha de acotarse que el término judaísmo es relativamente nuevo en lo que concierne a su relación con la religión hebrea. Se puede decir también, e incluso asegurar, que esta relación del término en lo religioso, desde el punto de vista de lo religioso, repito, tiene su origen en los eventos que acaecieron a raíz de los sucesos que determinaron la rebelión o que determinó la rebelión macabea. Rebelión esta que se inició en el año 175 a.C. o antes de nuestra era. Ya que esta dio como resultado el origen o la creación, la formación de distintos grupos sociales en el Israel de entonces. Valga decir, saduceos, fariseos, esenios, celotes. Ya de por sí, las distintas ocupaciones o invasiones realizadas, hechas por distintos imperios, así como por supuesto las distintas cautividades sufridas por el pueblo judío, contribuyeron en gran manera para que la religión originaria y pura se contaminara. Un ejemplo claro de ello, que debemos tener de ello, es, por ejemplo, la influencia que generó el helenismo en la cultura judía, en la cultura hebrea. Esta realizada por el imperio griego. En su cautividad, el pueblo de Israel, cuando estaba dominado por este imperio, llegó al punto de olvidar su propia lengua materna y adoptar el idioma griego como lengua. Por otro lado, ¿qué podemos decir en lo concerniente, por ejemplo, las costumbres, cultura y religión? Otro caso lo representa el dominio romano, durante el cual, por cierto, se fortaleció muchísimo el cristianismo, al punto de causar mella en el propio judaísmo. Con, digamos, gentiles y judíos que eran arrastrados hacia una nueva religión que consistió en una especie de
fusión, pudiéramos llamar de fusión o simbiosis, un híbrido, digamos, entre antiguas creencias judías y las nuevas o paganas, influenciadas, por supuesto, por Roma. Es natural entonces ver a Jesús confrontado con los distintos líderes religiosos de su época. Toda esta distorsión de la cultura y la religión se llegó a reflejar incluso en lo social y en lo cotidiano. Luego de la muerte de Jesús, sobrevino la destrucción del segundo templo. Y con ello, por supuesto, la desaparición del grupo saduceo. Claro, el grupo saduceo era el encargado de todo lo que representaban las labores religiosas, las actividades religiosas. Por supuesto, al desaparecer el templo, pues se quedaron sin empleo, desapareció. ¿Para qué sacerdote sin templo? El único grupo que a este apocalipsis, pudiéramos llamar, sobrevivió, fue el grupo dominante, el grupo fariseo. Ayer, los antiguos fariseos de entonces son los mismos rabinos de hoy, por supuesto con su respectiva aleación saducea. Dictan normas, crean leyes, fungen como líderes o maestros religiosos del pueblo judío y cual legisladores en contraposición y en clara y abierta competencia, en desafío, pudiéramos decir, por decirlo menos, con las propias leyes instauradas por Dios, de las cuales deberían ser garantes. El resultado de todo esto, pues no es otra cosa que la era del judaísmo rabínico. Casos como el del Talmud, por ejemplo, el cual consideran la espina dorsal del judaísmo, dándole mayor preponderancia y relevancia que a la Torá. Es la Torá, sí, algo secundario, un complemento, digamos, vamos a decir, pero en sí no es lo esencial, lo básico, lo fundamental, no. Han existido rabinos muy connotados, a los que cual Moisés se idolatra, dándoseles tanto valor que se les llega a elevar al nivel del propio Moisés. El Talmud ha alcanzado el grado de igual condición que el texto sagrado, a los ojos de los rabinos, por supuesto. La tradición rabínica sitúa así a la llamada Torá oral, que no es otra cosa que el legado talmúdico, al mismo nivel que la Torá escrita. Claro, al formular la tesis, la teoría, más bien al formular la creencia de que la Torá oral fue revelada a Moisés en el monte Sinaí al mismo tiempo que la Torá escrita, por supuesto, eso lo tenemos claro. En un contexto o ámbito judío tradicional, la Torá no se suele leer sola. Por ejemplo, las Biblias rabínicas yuxtaponen o superponen comentarios de distintas épocas y países
Y según los rabinos, el propósito consiste precisamente en, digamos, en ampliar, en aumentar el margen de conocimiento, ¿verdad? El margen de conocimiento sobre las posibilidades interpretativas. Es decir, al reconocer, escuchen, al reconocer que la verdad tiene, digamos, múltiples niveles. Que podemos deducir de esto, lo que se puede entender de esto, con esta filosofía, digamos, esta filosofía rabínica, lo que se puede entender es simple y llanamente que la verdad no es una sola, sino que hay distintas verdades, ¿verdad? Que todo depende del ojo, del cristal con que se le mire, que todo depende de la opinión de cada quien. Otra de las distorsiones que se suman a esta lo representa la cábala, creada por lo que podríamos llamar los dirigentes, los líderes religiosos de las comunidades en el extranjero para la época. Las comunidades, digamos, en países como España y Francia durante los siglos XII y XIII, decimosegundo y decimotercero de nuestra época. Otro tema al que miro con profunda, con mucha suspicacia y profunda reserva es algún tipo de adoración a ciertos símbolos o elementos religiosos. Un ejemplo de ello lo representa la estrella de David, la famosa estrella de David. Ya yo he tratado este tema en videos, en estudios anteriores. Así también, por ejemplo, otro símbolo se le rinde cierto culto, lo representa la menorá, la cual, por cierto, aparece en el arco de Tito, el famoso arco de Tito, también conocido como el arco del triunfo. El culto a la personalidad es otro gran detalle. El culto a la personalidad representa otro gran detalle, repito. Aunque en teoría el judaísmo lo rechaza y condena, a decir verdad, en la práctica no lo es. Se pueden encontrar tumbas de personajes bíblicos o de, digamos, rabinos famosos y otras célebres, digamos, de otras tumbas de célebres líderes religiosos espirituales antiguos. Algunos de estos lugares se han convertido en sitios de peregrinación y veneración como destino. Otro de los elementos, a mi juicio idolátrico, lo representa la mezuzá. Para los que no lo sepan, la mezuzá es un pequeño receptáculo dentro del cual se almacena un trozo de pergamino que contiene 2 versos de la escritura. Se acostumbra a poner en el lado derecho de la puerta a la entrada de la casa, de la habitación, incluso de la ciudad. A se le hace hay
cierta especie de ritual con este elemento, y es muy posible que se esté cayendo según mi juicio, en cierta idolatría. Muchas gracias.